vamos a seguir con la programación de Panorama 2024. Ahora es el turno de estudiante de primer año del doctorado de la Universidad Técnica Federico Santa María, que es el señor Bastián Castorena, que nos va a presentar un poco de máquinas térmicas, ¿no es cierto?, y el efecto que tiene la anisotropía en este tipo de modelos. Hola. Hola, bueno, soy Bastián Castorena, soy presentador del evento, y junto a mi equipo de investigación que yo bauticé como grupo anisotrópico, que consiste de profesores de la Universidad Católica, de la Universidad Mayor, de Ohio y de aquí, tenemos de todo, aportamos un paper que es de efectos de una anisotropía magnética en 3 qubits, y con esto hicimos máquinas térmicas. Y además la gracia del sistema es que es antiferromagnético. ¿Qué es todo esto? Ya, este es el sistema, este es el hamiltoniano. Si lo explico por partes, se llama un hamiltoniano tipo Heisenberg XXX. Ello significa que todos los grados de libertad de los qubits están entrelazados con ellos con el mismo peso. El factor B es el campo magnético en Z, es decir, todos los qubits sienten el mismo campo magnético en dirección Z. Y además existe una anisotropía uniaxial que se llama K, en la cual alinea los spines en dirección Y, y si fuera con signo contrario los desalinea. Eso es como el juego. Tenemos un juego de campo magnético en Z y otro juego que lo alinea en otra dirección. Entonces hay un choque. Y además, la gracia de que sea antiferromagnético es que los spines van alternados, arriba y abajo, o abajo y arriba y abajo. Ahora, esto es muy complicado en el sistema cuando logramos distintos tipos de topología. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, 3 qubits en línea, como se muestra abajo a la izquierda. Ahí, arriba, abajo, arriba, o al revés, es bastante intuitivo de ver cómo. Pero en un triángulo pueden haber 2 arriba o 2 abajo y el tercero no sabe para dónde ir. Incluyendo todos estos tipos de campo magnético en anisotropía, existe una frustración en el spin muy notoria. Pero hablar de esto es como muy esotérico, así que les voy a graficar las autoenergías del sistema, en la cual hago un gráfico versus campo magnético a temperatura cero y varío el K para que se vaya viendo el efecto de la anisotropía en el sistema. Todas las energías dependen tanto de la topología, campo magnético y anisotropía, pero lo más divertido son los cruces en las energías que están más abajo. En este caso, la roja con negro y celeste. Vemos que a medida que la anisotropía se va agrandando, el punto crítico, que así se llama, va moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Esto se llama un cruce de punto crítico cuántico y indica una transformación de fase cuántica en el sistema. ¿Cuál es la diferencia con el anillo y la línea? Únicamente la degeneración. En el anillo hay 2 energías, en la energía 1 y en la 3. Y en la cadena solo hay una. Es la única diferencia a nivel ground state, que si nos quedamos con los primeros niveles fundamental y excitado, son los que contribuyen más al sistema. Fantástico. Tenemos las energías y tenemos todo. Con esto podemos hacer termodinámica. Y como los carretes, la segunda cosa que me dicen, aparte de que yo no soy profesor de educación física, es que la entropía no es divertida, no les voy a explicar todo el formalismo y ecuaciones, sino que lo voy a hacer más visual. ¿Cómo? Voy a hacer gráficos de contorno de la entropía, campo magnético horizontal y temperatura vertical. Y voy a variar en esta forma de animación el factor K para el anillo. ¿Y qué se ve? Bueno, se ve que la forma se mantiene, solamente que acá, mucho más grande, esa parábola va agrandándose. Y ese cruce abajo de la línea celeste con morada y todos los colores también contribuye en el mismo punto al punto crítico cuántico. Es decir, la entropía nos está diciendo que existe un cambio de fase en el sistema justo en esos puntos y en cero, pero el cero no se mueve. Otra cosa para hacer un motor siempre es la energía interna. Pero esto es un poco menos interesante en forma de forma, pero muy interesante en valor. A medida que el K aumenta, la energía interna a campo magnético cero va aumentando. Esto significa que el sistema es más inestable. ¿Por qué es más inestable? Por la frustración magnética, tanto en el eje Z como en la anisotropía. Los spines no saben para dónde ir y el sistema es muy inestable y tiende a romperse. Y con esto, tenemos entropía, energía interna, podemos hacer un motor. ¿Cómo podemos hacer un motor o un refrigerador respectivamente? Con este convenio. Para un motor, tomamos calor a una temperatura alta, hacemos trabajo y botamos el calor residual a una temperatura baja. Y un refrigerador es al revés. Tenemos que darle trabajo para pasar de algo frío, transferirlo a algo caliente. Ahora, los efectos de la anisotropía y el campo magnético son notorios solamente por la cantidad de estados que hay en el sistema. Y lo voy a mostrar a continuación. Para ello, voy a presentarles 2 motores. Uno, que es el motor de Stirling, y para no aburrirlos tanto, lo voy a hacer muy simple. Es un motor que es un ciclo cerrado, que consiste de 2 fases isomagnéticas verticales, que ahí va a haber un cambio de energía positivo y negativo respectivamente, y las líneas horizontales son a misma temperatura. Y para ello,
tenemos las fórmulas aquí siguientes y el trabajo es la suma de todos los calores que entran y salen en cada fase. Y además voy a hacer el motor de Otto cuasistático. Eso significa que en cada componente del sistema hay una temperatura asociada. La única diferencia con el de Stirling son las líneas horizontales que son completamente rectas. Esto significa que hay que mantener la entropía constante de forma adiabática, es decir, muy lenta en el sistema clásico. Ahora la eficiencia sería el calor entrante menos el calor saliente. Ahí están las fórmulas. O sea, es muy intuitivo. Vamos a interesarnos en ver los cambios entre las líneas rectas y las líneas que son isotérmicas, ya que comparten dos fases verticales de los dos sistemas. Aquí están mis buenos gráficos de eficiencia, donde lo más remarcable son los máximos. Los máximos que están en tope arriba en la línea roja corresponden para una isotropía negativa. Negro es que no hay isotropía y positivo es azul. Vemos que la isotropía negativa hace que se toque arriba en el máximo. Este máximo se llama eficiencia de Carnot, que es la máxima eficiencia clásica posible de obtener, al teorema clásico. Pero cuánticamente se puede obtener únicamente con una isotropía. La diferencia entre la cadena, que está abajo a la derecha, y el anillo, como se puede ver, es que el anillo funciona mucho mejor como motor a rangos intermedios de campo magnético. Y esto es únicamente por esa degenerancia de Krauser. Esa única diferencia hace que todo el sistema cambie. ¿Y qué pasa entre medio cuando este desaparece? Bueno, este es otro tema mucho más grande, pero son regímenes que no aplican como motor. Funciona como otro tipo de máquina, que puede ser refrigerador o otra cosa más exótica. ¿Cómo hacer el motor de Otto cuasistático? Bueno, en el de Stirling vimos que la anisotropía negativa nos levanta todo hacia la izquierda, pero aquí en el Otto nos sube y baja la eficiencia. Así de sencillo. Y además el cambio de la anisotropía es muy chiquito, como ven es 0.033, y ya se pueden hacer cambios significativos. Si quisiéramos una eficiencia de un motor, hacerla más eficiente con estos tipos de parámetros de temperatura, habría que mover o subir la anisotropía magnética. El único problema es que esto es intrínseco al sistema, así que hay que hacer un sistema para cada anisotropía. Pero existe un punto, y tengo que hacer énfasis. En la línea negra del anillo funciona como motor en todo el espectro, en ningún punto desaparece. Y tiene eficiencia de Carnot, porque toca arriba. Pero el Otto cuasistático es como ese compañero que no trabaja. ¿Por qué? Porque es máxima eficiencia, pero no hace trabajo. En cambio, el Stirling sí hace trabajo. Y por culpa de este compañero que no trabaja, hay que hacer otra medida para la encuesta docente. Así de sencillo, creamos una magnitud que yo llamé ganancia, que es trabajo por eficiencia. Este es para el Stirling, y como vemos aquí, los colorcitos nos indican que nuestro punto de máximo Carnot, que son las líneas en rojo, que representan el gráfico anterior, no es el máximo de ganancia posible. Si bien es el más eficiente, no es donde se obtiene más trabajo. Y esto se obtiene cerca de los puntos críticos cuánticos, como representan las líneas verdes. ¿Será lo mismo para el Otto? Resulta que no. La línea amarilla en fondo verde indica el trabajo cero, es decir, donde el sistema no trabaja. Y justo ahí es Carnot. O sea, el compadre trabaja muy bien, pero no hace trabajo. ¿Es más eficiente? No trabaja. Los puntos donde tiene máxima eficiencia en forma de adquirir trabajo es cerca del punto crítico cuántico en 3, donde es mucho más rojo y más fuerte. El único problema es que esto ocurre, como se puede ver, a temperatura muy baja y nunca obtendríamos una eficiencia máxima, pero sí tendríamos mayor cantidad de recursos generados. Y con eso llegamos a las conclusiones, que son bastante sencillas. Vimos que la anisotropía tipo anillo funciona mejor para todos los casos que yo les mostré. Además, la anisotropía negativa aumenta la eficiencia, subiéndola en el caso del Otto cuasistático, o moviéndola hacia la izquierda y subiéndola en el Stirling. Los puntos máximos se obtienen siempre en los puntos críticos cuánticos, eso debido al cruce de energías o al intercambio de entropías, y que los puntos críticos cuánticos se pueden ver tanto utilizando mecánica cuántica clásica a temperatura cero o utilizando mecánica estadística. Muchas gracias.